Ingrid, en este caso es la autora del texto El olvido sabe de ti. Justo como menciona Abril, creo que es un texto muy bonito. La verdad, yo lo leí y se me hizo muy interesante como este concepto al respecto de em, la muerte y también cómo está el miedo de alguna manera o también esta como idea de qué pasa con nosotros después de la muerte, con nuestros seres queridos y como mencionas en el texto, ¿no? Esta cuestión del olvido, de qué va a pasar cuando los olvidemos y en este caso que no haya nada más después de eso y lo único que quede en este caso pues sea el recuerdo de las personas a las que amamos, a estos seres con los que tuvimos algún tipo de relación profunda. Entonces, pues es en general un texto muy interesante que vamos a estar publicando aquí nosotros y pues justo saber qué es lo que te llevó a escribir al respecto de este tema en específico y pues de la manera en la que lo abordaste. Muchas gracias, antes que nada. Bueno, mi proceso creativo es un poco, me dejo guiar mucho por mis emociones, por lo que estoy sintiendo en el momento. Primero siento y ya después escribo y mucho después es que empiezo a redactar, a acomodar, pero lo primero que hago es dejar fluir mis emociones y ya al final es cuando la estructura, acomodo y ver que coincidan las palabras, pero lo primero es lo que siento, lo escribo. El cuento nace de un sueño que tuve. El cuento es corto en sí, solo son 2 páginas, porque mi sueño también fue muy corto. Fue en, en una ocasión me estaba quedando dormida y me vino ese sueño que duró como un minuto más o menos, pero que al despertar dije, quiero escribirlo, o sea, quiero escribir de esta sensación que tuve. Y por eso también el final del cuento también es, no diría que abierto, pero, o sea, te deja con dudas, porque yo también al despertar dije, me quedé con dudas y con, de cierta manera, pues ese dolor de alguna manera de que a pesar de que tuve esta plática en el sueño con mi abuelo, aún así siguió la incertidumbre al despertar de dónde es que ahora está. Entonces, en mi sueño yo le preguntaba a mi abuelo, ni siquiera le podía ver un rostro, una apariencia, o sea, estaba todo negro en el sueño, pero yo sabía que estaba hablando con él porque a pesar de que no lo estaba viendo físicamente, me acordaba de su voz y la voz con la que yo platicaba estaba segura que era la suya y le preguntaba pues qué se sentía morirse porque pues creo que lo primero que pasa, al menos en mi caso, al perder una persona, aparte de extrañarla y todo, también es esta preocupación de dónde está esa persona. O sea, sí, yo la extraño, pero también me preocupa mi abuelo, la persona que ya no está aquí. Entonces es como que estoy preocupada por saber dónde es que queda pues su alma, ¿no? ¿A dónde va? Porque pues lo primero que nos dicen cuando alguien fallece es que al cielo, pues cosas así, ¿no? Entonces, ah, hay veces donde no es suficiente y uno quisiera preguntarle al ser fallecido, ¿dónde estás, no? Para poderme quedar con esa tranquilidad de que todo está bien, de que estás bien, algo que me asegure que donde quiera que estés, tú estás bien, ¿no? Entonces, de ahí fue que provino la idea de este cuento, de una plática con mi abuelo, pero no con mi abuelo vivo, sino con mi abuelo fallecido, de ese abuelo que no sé, cómo poder hablar con esa persona a pesar de que ya no está aquí. Entonces, provino de ese sueño, duró alrededor de un minuto y fue que desperté y dije, quiero escribir de esto. Y fue como construí esta plática que en el cuento yo la trato de dar a entender como un sueño también. Y también en el cuento, antes de llegar al sueño, describo como el último suceso, lo último que me quedé de mi abuelo, que fue una plática que tuvimos en la cocina y pues es que también es raro porque pues mi abuelo falleció de cáncer, entonces cuando son cosas así,
cuando sabes que la muerte es inevitable, no sabes cómo consolar a las personas porque pues no hay manera de poder decirle todo va a estar bien, o sea, siento que no hay palabras que lleguen que puedan consolar a esa persona, ¿no? Entonces, ese fue el último recuerdo que yo tuve de mi abuelo y recuerdo que lo máximo que pude hacer fue abrazarlo, ¿no? O sea, porque no había palabras que llegaran al dolor que yo sabía que él estaba sintiendo y a la vez yo, ¿no? Entonces... Pues prácticamente el cuento nace del recuerdo, desde el deseo de no querer olvidar a mi abuelo y de desear que donde quiera que esté él tampoco me olvide y que sepa que aquí en la tierra nadie lo va a olvidar. O sea, es este trance entre el olvido y los recuerdos. Ahí siento que antes de que llegue la muerte sabe que a la persona que se está llevando es una persona que tiene familia, que tiene recuerdos, amistades. Entonces, la muerte se va a enterar de todos esos recuerdos, de toda esa vida de la persona. Entonces... Por eso fue que le quise poner el nombre de El olvido sabe de ti, porque en ese trance que llega, pues el dejar de existir, el desvanecerse, siento que los recuerdos son los que marcan. Y pues prácticamente de ahí nace mi cuento. Y ya, sería todo. Wow, me parece muy interesante, la verdad. O sea, la verdad es que sí me llega mucho porque creo que al estar escribiendo sobre tu abuelo, estás haciendo que trascienda de otra manera y que se quede presente. Entonces me parece muy interesante porque cuando leí tu texto, realmente sentí como el miedo que una persona puede sentir al saber que va a morirse. Y siento que eso es complicado de transmitir en un texto. Y creo que solo las personas que han pasado por eso de manera cercana, pues lo entienden. Y pues te aplaudo mucho la manera que tuviste de poder expresarlo. Y precisamente creo que tu abuelo está trascendiendo a través de, pues, del lenguaje, de lo que escribiste. Muchas gracias. Bueno, También el miedo que menciono. Ay, perdón, perdón. No, 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 no. no, dale, 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 dale. Ahorita te pregunto algo. Permíteme. Ah, bueno, retomando un poquito este del miedo a la muerte, lo quise poner también, creo que hay un diálogo en el que menciono que, pues de todos los miedos que podemos tener los seres humanos, como el miedo a las alturas, miedo a las arañas, no sé, miedo a la oscuridad, de alguna manera son miedos de los cuales podemos sentir una reconfortación de que hay una manera en que sean inevitables, ¿no? Y pues es algo que no sucede con la muerte. No hay nadie que te pueda decir que no te vas a morir porque a pesar de que le tengas miedo, es un miedo que se va a hacer real. Y bueno, en esa última plática que tuve con mi abuelo, pude sentir que él tenía miedo a morir, ¿no? Entonces, pues, es eso. Quería narrar ese miedo a morir y que no hay manera de consolar un miedo de ese tipo. Y listo. Perdóname, Sebastián, por interrumpir. No, no te preocupes. Justo iba por ese lado, porque, bueno, por el nivel de detalle que hay en el texto, la primerita pregunta que yo tenía apuntada era si era como autobiográfico, autorreferencial, si era algo que te había, bueno, que tenía como alguna vinculación con tu experiencia personal, con la experiencia de alguien alrededor de ti, no lo sé, y igual, justo por el nivel de detalles, ¿no? Porque es demasiado humano. La relación con la memoria, con el miedo a la muerte, con el olvido, etcétera, son eh, valores particularmente humanos, ineludibles para la totalidad de la experiencia humana, pero no solo eso, también el nivel de detalle, no únicamente en lo que tiene que ver con cuestiones de el aspecto emocional, sentimental, los valores que están presentes dentro del texto, sino incluso los propios elementos eh, materiales dentro del texto, porque también te pueden ofrecer como cierta experiencia emotiva al referirlos, como el dato del pan de higo, ¿no? Porque creo que
todos quienes hayamos convivido con nuestros abuelos, hemos tenido la experiencia de sentarnos en la mesa del comedor a tomar café con nuestros abuelos y tenemos muy identificado cuál es el pan que nuestros abuelos siempre eligen para acompañar con el café, ¿no? A mi abuelo le gustan las semitas, a mí yo no las tolero, pero me toca sentarme a tomar café y comer semitas con mi abuelo, ¿no? Entonces es muy lindo, creo que se rescatan muy bien esos detalles y también pues siento que hay otros niveles de lectura que pueden ser más profundos dependiendo de la experiencia personal de las personas. Oh, wow, qué pleonasmo tan feo. De la experiencia personal de quien lo lea, ¿no? Porque pues igual es un texto que cae en, como en cierta vaguedad narrativa que me recuerda mucho como a las formas de dialogar con fantasmas que existen en algunos autores de vanguardia, e incluso en Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Como en esta relación con estas figuras fantasmales que no sabes si están o no están, pero te brinca la angustia que están sintiendo. Y nada, bueno, tengo otras cositas anotadas, pero el texto es muy, muy poderoso y me gustó mucho. Muchas gracias. Sí, precisamente yo iba a mencionar algo similar a lo que dijo Sebas. Me recordó mucho por la manera tan cotidiana que tienes de escribirlo. Me recordó mucho a Pedro Páramo, porque es un autor que describe lo que ve, describe el ambiente, describe cómo se siente, describe lo cotidiano. Y de verdad, o sea, pude sentir la cercanía con tu abuelito y es como igual recordar a mi abuelo y preguntarme, o sea, mi abuelo también falleció hace un tiempo y preguntarme, o sea, de qué manera le llegaría el miedo a mi abuelo cuando ya sabía que iba a partir. Entonces, no sé, me sorprendió mucho la manera que tiene de conectar con todas las personas, porque todas las personas tenemos abuelos, todas las personas tenemos precisamente cosas que hacíamos particularmente con ellos. Y sí, la verdad me pareció muy bueno, concuerdo con Sebas en esta narrativa. Me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, hablando un poquito también al respecto de ti como autora, en este caso, y de igual al respecto de la información que nos has compartido, este, pues creo que hay algo muy interesante en lo que nos mandaste y creo que Sebas en este caso incluso va a resonar al respecto de eso, de que tú como tal no estudias letras, Mm, tú estudias derecho. sí, Y digo, en este caso de todos modos, la manera en la que te has desenvuelto escribiendo, digo, no es la primera vez que escribes, como nos comentaste en la información que nos mandaste, pero pues es una manera muy peculiar, como mencionan tanto Sebastián como y Abril en este caso de la escritura, o sea que sí te hace conectar, en este caso con el texto. O sea, creo que hay muchas veces en las que es un tanto difícil poder sentirte identificado o tener algún tipo de conexión con un texto. Muchas veces es algo que lees y dices, ah, está padre, pero no es como que vaya más allá de eso, ¿no? No te hace como que reflexionar. Y creo que algo que logras, y como ya se ha mencionado en este momento, es que logras hacer que uno tenga la conexión directamente con tu texto a partir, en este caso, de tu experiencia y además, de acuerdo a esta conexión que uno siente, pues pueda generar como una discusión interna, ¿no? O sea, como la reflexión al respecto de qué va a pasar cuando yo me muera y qué ha pasado con mis seres queridos que han fallecido y a dónde están, ¿no? O qué es lo que yo le diría en una plática de este tipo a ellos directamente o una plática en sueños, qué tipo de conversación podría tener con ellos. Entonces, no sé si nos puedas comentar un poquito justo al respecto de cómo ha sido
toda esta travesía de tu parte para encaminarte justo a lo que es la escritura, digo, pese a la cuestión en este caso de tu carrera, pues de cualquier manera estarte enfocando un poquito más en la escritura y pues bueno, te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo decidí que me gustaban las letras desde muy chiquita. Tenía como unos 7 años cuando al leer me di cuenta que quería dedicar mi vida a crear historias. O sea, me acuerdo que en la escuela hacía mis cuadernitos con hojitas de papel y hacía mis cuentos. Entonces, me gustaba mucho crear historias, me gustaba imaginar mundos y también la sensación que me generaba o cuando veía a mis compañeritos que les gustaba comprar, que diga, rentar mis libritos, les llamaba mucho la atención. Entonces, esa emoción que se transmitía de cuando alguien te leía y se, se metía en tu mundo fue la que me hizo darme cuenta que quería ser escritora. Pasó el tiempo, cursé la preparatoria y a mí me tocó elegir mi carrera en la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, pues llegaron estos comentarios de, ¿y vas a estudiar letras? Y los típicos que cualquiera que estudió artes o pensó en estudiar artes le dijeron, ¿no? Que se iba a morir de hambre o que, ¿por qué no estudias algo de verdad, no? Entonces, pues en mi momento, en la pandemia y todo eso, me ganó el miedo y me ganó el miedo de quizás no ser tan buena, ¿no? Como de, bueno, y a mí quién me dijo que yo era buena escribiendo como para tomarme en serio, pues estudiar una carrera así, ¿no? Entonces fue que en ese momento me ganó el miedo y dije, no, pues mejor si estudio una carrera real, ¿no? Entonces fue que me metí a estudiar derecho y bueno, desde el inicio supe que había cometido un error, pero pues a veces gana ese miedo y uno decide, a veces para cumplir tus propios sueños, hay más miedo para estudiar una carrera de 4 años que no te gusta, de la carrera de derecho, pero nunca dejé a un lado las letras. Yo seguí tomando cursos, tomé un diplomado en escritura creativa y siempre, nunca dejé de escribir a pesar de que estudié derecho. Ya la terminé y apenas voy a iniciar justo una maestría en literatura. Entonces, pues de alguna manera quise volver a retomar lo que yo ya sabía desde siempre que quería, pero en algún momento me ganó el miedo y decidí otra opción, pero pues ya, ahora sí que no quise, siento que un tiempo abandoné mis sueños y no quise seguirlo haciendo, así que decidí estudiar ahorita una maestría en literatura para poder dedicarme a lo que realmente yo siempre quise. Pero tenía miedo. Y los cuentos, me gusta mucho el cuento, también la poesía. Siento que el cuento y la poesía son el género en el que mejor me siento yo al escribir. Y pues siento que ha sido un camino largo y pues muy complicado, porque pues muchas veces la gente te dice que pues no es algo real, ¿no? O sea, no es como que puedas vivir de eso. Y pues a veces te desanimas, a veces sientes que no tienes el suficiente talento o no te sientes capaz para poder impactar a las demás personas con tu escritura. Entonces, pues siento que es un camino muy difícil y que puede llegar a paralizar. A veces el miedo te llega a paralizar y pues en mi caso... A veces yo me pongo a pensar en que, qué hubiera pasado si con todo y mi miedo hubiera elegido estudiar letras en lugar de derecho y a veces pienso que el miedo lo que puede llegar a hacer es que esa situación que tenías miedo que pasara termine pasando, pero porque el miedo fue lo que permitió que sucediera esa situación, ¿no? Entonces, ha sido complicada en mi caso, pero nunca me he querido rendir ante esa situación de estudiar letras y a pesar de que no tengo como tal la carrera, nunca dejé
de seguir puliendo mi escritura, conociendo más géneros y leyendo también, leyendo mucho. Ya. Pues muchas felicidades porque vas a estudiar una maestría en literatura, que es lo que pues siempre quisiste. Y pues eres un gran ejemplo de que, o sea, a mí también me encanta escribir y no estoy estudiando algo relacionado, pero aún así lo intento y salen cosas muy buenas como tu texto. Entonces creo que eres un gran ejemplo para las personas que como que quieren esperarse a tener una carrera para poder escribir y pues yo considero que no es necesario. O sea, tú vas a estudiar ya ahorita tu maestría, pero pudiste escribir este texto y supongo que muchos más, pues sin tener, vaya, una carrera. Entonces, pues sí, como que me animas bastante a, pues a la posibilidad de seguir escribiendo o de seguir haciendo otras cosas sin necesidad de estarlo estudiando necesariamente. Justo, y muchas veces yo tuve también, bueno, todavía esta pregunta de que, ¿y qué pasa si no lo estudié? ¿En qué momento puedo llamarme escritora? Muchas veces esa es la cuestión que más me pasa cuando no tienes una carrera que te valide que pues escribes, ¿no? Entonces, sí, también me he reflejado muchas veces también. Yo tenía una duda relacionada con que estudiaste derecho, porque pues yo también, bueno, estoy ahí entre que la termino, entre que no la termino, se va a ver, pero trabajo en eso, ¿no? Entonces, pues también como que existo en este constante conflicto entre lo que tal vez te puede dejar según la opinión del común de la sociedad y lo que realmente son hasta cierto punto tus intereses particulares, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿tú crees que tienen punto de encuentro la literatura, la creación literaria y el derecho? ¿Son distintas? ¿Para ti son esferas radicalmente diferentes de la realidad? ¿O incluso eh, dentro de tu formación como alguien que hace literatura, el derecho contribuye a esa formación o es una deformación para alguien que quiere dedicarse a la escritura, ¿no? Porque hasta cierto punto a veces yo me encuentro, no sé, en el trabajo redactando un contrato y digo como, Dios mío, esto es lo menos literario del mundo, ¿no? Pero a veces, pues te encuentras un expediente de un señor que se está divorciando porque X o por Y y también es como, aquí hay algo que yo puedo llevar, o sea, sacar del expediente y llevarlo a un texto literario. Entonces, ¿tú cómo los relacionas o no los relacionas? ¿Son esferas radicalmente distintas de tu vida? ¿Cómo gestionas la existencia entre el derecho y el arte, digamos? Sí, pues justo como lo mencionas, es algo que me pasó mucho durante la carrera, esto de siempre ver la manera de mis materias, ver cómo las puedo meter dentro de la literatura, crear una historia de eso, ¿no? Me sucedía mucho en la carrera, pero pues yo siento, en mi experiencia personal, siento que sí podría, depende mucho de la persona, pero pues sí, obviamente, cuando entras a derecho te dicen que vas a leer mucho. Pero cuando empiezas a ver qué es lo que lees, las leyes, demandas, artículos, pues te das cuenta que de alguna manera sí son mundos totalmente opuestos, la literatura y el derecho, que de alguna manera pueden unirse, creo que sí, pero de primera entrada sí son totalmente distintos. O sea, en el derecho, pues sí puede ser un poco más técnico, ajá, su lenguaje pues sí es muy jurídico. Entonces, hubo veces donde yo sí me llegué a frustrar con profesores, con compañeros y todo eso, porque a veces no veía quizás el mundo de la misma manera
o sí, como que yo lo veía siempre desde una manera más literaria, un poco más poética y muchas veces sí me costaba relacionarlos. De hecho, yo aún estoy aprendiendo a hacer las paces con el derecho porque muchas veces sí, el derecho tiene su forma y no hay manera de cambiarla, ¿no? O sea, las leyes están y no las puedes entender de otra manera que no sea lo que son. Entonces, en mi experiencia personal, siento que sí fue un poco polos opuestos, pero siempre veía la manera en la cual podía el derecho meterlo a una historia, ¿no? O ver qué podría sacar del derecho, pero sí, sí diría que son un poquito opuestos, pero pues también mi inspiración siempre fue un escritor, bueno, Franz Kafka, que también estudió derecho, ¿no? Entonces, cada que yo me desmotivaba o decía, ¿qué hago aquí? Decía, bueno, ahí está Franz Kafka, ¿no? Pero sí, también hay una poeta que se llama Sara Búho, que estudió derecho, y creo que estudiar derecho no es un impedimento o cualquier otra carrera para dedicarte a la escritura porque pues siento que lo primero para escribir es el talento, ¿no? También hace falta una técnica, pero siempre estar perfeccionándose y siempre seguir investigando, sea por la escuela, por los libros, cursos, talleres, siempre seguir buscando la manera de meterte en el mundo literario. Pero en mi experiencia sí diría que sí estaban un poquito opuestos el derecho y la literatura, más en mi manera tan... Yo soy muy poética, entonces a veces sí me peleaba mucho con las materias de derecho, por mi manera de ver el mundo. Y en ese sentido, si tú tuvieras la oportunidad de, digamos, darle un consejo a alguien que se encuentra en la misma posición que tú estuviste durante la pandemia de encaminarse hacia la literatura o hacia la carrera que no te va a matar de hambre, según pues te dicen las personas que te rodean, ¿no? Que nutren ese miedo, eh, ¿qué le dirías? Porque también, pues yo considero que hasta cierto punto pues sí es un poco más complejo, ¿no? Te exige demasiada dedicación, esfuerzo, hacer relaciones sociales con gente que esté en el medio, estar haciendo cursos, es, exige una formación demasiado sólida, creo yo que incluso más sólida que la del abogado, porque tal vez el abogado se titula y puede empezar a colocarse en ciertos lugares, pero la escritura te exige estar constantemente enviando textos a donde puedas, estarte formando constantemente, estar leyendo y escribiendo y volviendo a leer y volviendo a escribir y corrigiendo. Yo creo que es mucho más exigente y mucho más matado si la pretensión es vivir de eso, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías? Considerando como no únicamente la pasión, sino incluso también el ambiente social, ¿no? En el que es mucho más complejo poderte dedicar a esto, poder vivir de la escritura, poder decir soy escritor, al menos en el sentido de vivo de la escritura. Sí, justo siento que depende mucho de la situación de cada uno, del contexto en el que se encuentre y las necesidades de cada uno. Pero si está en la oportunidad de poder estudiar algo como las artes, porque pues muchas veces también entiendo que no todos tienen las mismas posibilidades dependiendo de su situación económica o el entorno en el que vivan para poder estudiar algo como las artes o cualquier carrera que sea la que ellos quieran, ¿no? Y a lo mejor no sea tan valorada por la sociedad como una carrera que genere dinero. Pero si están las posibilidades, yo creo que sí, o sea, el miedo siempre va a existir y entiendo que el miedo puede frenar a que estudies lo que de verdad quieres, pero siento que es un mayor arrepentimiento quizás el no haber estudiado lo que querías. Cuando está en tus posibilidades, pero lo que te gana es el miedo, diría que sí, o sea, aunque lo hagas con miedo y elijas la carrera de artes que sea la que tú quieres, porque al fin y al cabo es un desgaste emocional. Yo siento que sí puede llegar a afectar el equivocarse de carrera. También siento que es un tema que es muy importante de hablar
y del cual también me gustaría algún día escribir, el equivocarse de carrera o no estar a gusto con la carrera que tienes, pues son 4 años de la vida de una persona, ¿no? Y que a veces puede llegar a ser desgastante, puede afectar hasta, siento yo, en la salud mental, porque pues sientes que no encajas en cierto mundo con ciertos compañeros, ¿no? Y el estar haciendo tareas, exámenes, llega un punto en el que sí, sí es muy frustrante y aún así terminas con miedo de, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con esta carrera que ya la estoy terminando o la voy a terminar? Y no es lo que realmente quiero, ¿no? O sea, siento que también es otro punto que pesa. Entonces, si están las posibilidades y tienen la opción de elegir entre lo que quieren o algo que genere dinero, elijan lo que quieren, porque sí, después no diría que imposible no hace, o sea, con la carrera, no diría que es un impedimento, pero pues sí se te queda este pensamiento de qué hubiera pasado, ¿no? Y también las batallas mentales que da el resistir durante 4 años, 5, durante una carrera que no es lo que quieres, pues sí es otro tipo de dolor, diría yo. Yo siento que sí se puede considerar un dolor eso. Entonces, sí, yo recomendaría, si yo pudiera volver el tiempo atrás, estudiar letras, o sea, desde el inicio haberme ido por lo que quería. Para terminar, sí, si tiene la oportunidad y realmente lo que le gustan son las artes y quiere dedicarse a eso, porque pues también está quien le gusta, estudia otra carrera que le gusta y aparte las artes, pues también está bien, pero si lo que quiere son las artes así en específico, pues sí, si tiene la oportunidad, aún así pues el miedo va a estar, ¿no? Se anima a estudiar la carrera porque pues aún así son 4 años que van a pasar y qué mejor que pasen estudiando algo que quieres, algo que te apasione, a que cometas el error que a lo mejor estés en materias que en lugar de emocionarte te estresen o que disfrutes de ese estrés estudiando de algo que te gusta, a que el estrés provenga de materias que no son lo tuyo, no son cosas que te interesen. Entonces, pues sí, eh, si pudiera dar un consejo sería que estudien lo que de verdad les apasiona y sin importar si se van a morir de hambre o no. Listo. Muy bien. Eh, Adelante, Sebas. Yo nada más para cerrar, pues siento que es muy interesante cuando tienes enfrente a un autor, una autora, alguien que escribe, que se dedica a la literatura, eh, pues igual como una curiosidad eh, literaria, creativa, preguntarle sus referentes, ¿no? Ya mencionaste a Kafka, ¿qué más? ¿Quién más? Y eso, con eso yo termino y pues nada más agradecerte por haberte dado el tiempo, el espacio y habernos dado la oportunidad de platicar. No, muchísimas gracias a ustedes. Pues como ya mencioné, con Kafka me identifico mucho por la carrera y por su manera de escritura y su manera de pensar, pero también un poco más contemporáneos, porque también me gusta mucho, me gustan tanto los clásicos como apoyar a los contemporáneos, porque me considero pues así como a mí me gusta ser leída y apoyada, me gusta también apoyar a la gente que, pues, a los vivos más que nada. Entonces, también un ejemplo a seguir mío es Sara Búho, es una poeta que es de España y también estudió Derecho. También hay una escritora que me gusta mucho que se llama Elvira Sastre, que también es de poesía. Son las personas como que más a mí me inspiran. También ahorita es del Ángel. Ay, se me olvidó su nombre, pero su apellido es del Ángel. Tiene un libro publicado en la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama Una casa. Itzel Ángel Guevara, creo que es. También ella me gusta mucho. Y pues sí, me gusta tanto apoyar a los clásicos como apoyar a los que aún están con vida y pues también merecen ser reconocidos. Perfecto. Muchas gracias, Ingrid. Igual, nada más para finalizar, agradecerte por el tiempo.
por la paciencia, y también por la colaboración con nosotros. Nuevamente, tu texto es El olvido sabe de ti, va a estar publicado próximamente. Y también nada más como extra indicar lo que es la publicación de tu primer poemario, que es Alajero donde habitan los recuerdos, igual para aprovechar y darle una promoción. Y pues igual esperamos seguir contando pues con tu colaboración. Nos interesa bastante pues seguir viendo los textos que tienes en el futuro. Muchas felicidades igual por tu maestría y pues nos mantenemos muy atentos a tus próximos trabajos y muchísimas gracias nuevamente. Claro, muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad de la publicación en la revista, por leerme, por tomarse ese tiempo de darle a mi cuento 2 páginas de su vida. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Ingrid. Fue un Hasta luego. honor hablar contigo, la verdad. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Igual, bonita Igual, tarde. bye. Luego. Igual, bye.